En este video entonces vamos a ver lo que hicimos hoy día en la clase, que es básicamente tomar el saquito que ustedes ya hicieron en la clase anterior y añadirle una capa para experimentar con los principios de overlapping, follow through y animación directa o straight ahead. Básicamente tenemos un saquito acá que luego de trabajarlo un par de versiones ya podemos confiar que está más o menos apropiado, ¿cierto? Tiene un buen suavizado acá arriba, tiene una buena pose de Antic, tiene una salida con fuerza y luego tiene una llegada con un poquito de rebote. La idea es que esto fue hecho en técnica de pose a pose, ¿cierto? Pasando de una pose a otra y luego poniendo las intercalaciones. Sin embargo, para hacer la capa, vamos a utilizar la técnica de animación directa, en que vamos a empezar trabajando al principio, ir aplicando principios como de inercia, de overlapping, que vamos a revisar cómo se hacen, para poder ir dibujando directamente sobre esto. Para hacerlo habrían básicamente dos formas de enfrentarlo. Básicamente, yo podría crear una capa, un tipo de capa especial que se llama una capa de video. Y una capa de video básicamente es una capa que tiene, la voy a poner arriba de todo, tiene como un frame en cada, o sea, tiene como un dibujo en cada frame. Y yo puedo dibujar aquí y luego si activo las teclas, si me muevo yo podría dibujar en cada capa, o sea, en cada frame, utilizando solamente esta capa, ¿se entiende, no? Eso es bastante rápido y práctico para dibujar. Pero el problema que tiene es que es medio complicado para hacer cambios. Sirve mucho para hacer cosas como rotoscopía, en la cual yo dibujo encima de video o cosas así. Pero para hacer algo que yo voy a querer controlar o cambiar es medio complejo, porque no puedo ver realmente mis dibujos y asignar cuánto timing le estoy dando a cada dibujo. ¿Me entienden o no? Entonces, esta técnica existe y se utiliza haciendo capas de video y una capa de video vacía. Funciona, pero a mí personalmente no me gusta, así que no lo voy a hacer así. Lo que voy a hacer es que voy a crear un grupo de video igual que el que tenemos acá, ¿ya? Un nuevo grupo de videos a partir de este clip. Pero entonces le voy a cambiar el nombre y se va a llamar saco y este se va a llamar capa. Pero se fijan, yo básicamente tengo una capa vacía acá para evitarme el rollo. ¿Se acuerdan cuando yo creo una capa? Me la crea por defecto como de 5 segundos. Para evitarme el rollo que tengo que hacerlo otra vez, de ir como cortando la capa. Tenemos un problema. Voy a utilizar la palabra layers, porque como estamos dibujando una capa, para evitar confusiones, ¿ya? Para evitar ir cortando el layer a la duración cada vez que creo un layer, porque los layers me los crea de 5 segundos, voy a trabajar con este layer básico, ¿ya? Y voy a hacer un truco que yo hago mucho, que es simplemente tomo este layer, lo corto con la tijera y ahora con eso al tiro tengo dos dibujos. Entonces ahora dibujo el primero y básicamente voy a ir cortando cuando yo quiera para hacer dibujos nuevos, ¿me entienden o no? Sí. Entonces, partiendo con esto, voy a cortar donde yo quiero un dibujo y por suerte esto parte con 8 frames de pausa. Entonces simplemente voy a elegir algún colorcito que me guste. No sé por qué, a mí me gusta siempre dibujar con este color. Y voy a elegir un pincel que me guste. Yo no trabajo con pinceles muy complejos, siempre trabajo con este, porque no sé, porque me gusta, porque es razonablemente irregular. Eso sí, para los que no están acostumbrados a trabajar con tableta, más que la forma del pincel, lo más importante es configurar acá en ventana, pincel, dejar bien configurado los temas de presión de la tableta. Es decir, si yo no tengo todo esto apagado y trato de dibujar, me voy a dibujar una línea súper... No, igual me lo utilizo, espérate. Si yo tengo todo esto apagado y trato de dibujar... No, igual me lo prendió. ¿Mm? Aquí está, ¿no? Es por eso. Ah, porque tenía apretado este botón, ¿verdad? Se me olvidó ese botón. No, igual me lo activó automáticamente, no sé por qué. Bueno,
Es súper importante que ustedes no les va a pasar lo que me pasó a mí, que se aplicó automáticamente. Ustedes van a ver que la pinceles, dinámica de forma, y activar acá que el tamaño del pincel varíe según la presión de la pluma. ¿Se entiende, no? Entonces con esto aplicado yo voy a poder hacer líneas súper delgadas y líneas súper gruesas. Y esto es esencial para que los dibujos digitales no queden súper aburridos, sino que queden con un poquito de interés. Luego, otra cosa importante a considerar es que nosotros vamos a partir dibujando más o menos suelto y con el tiempo lo vamos a hacer más bonito. Entonces no se preocupen de que la capa quede perfecta la primera vez, preocupense de que las fuerzas sean buenas. Entonces básicamente yo voy a dibujar acá, por mientras esto. Algo así, por ejemplo, ¿se entiende, no? Una capita. Y el personaje está parado con su capa. Sin embargo, el personaje va a empezar a actuar. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a generar mi corte para poder dibujar en este bloquecito que creé aquí. Y voy a activar mi papel de cebolla. ¿Ya? Pero para hacer overlapping, yo generalmente lo activo solamente hacia atrás. Porque solamente me interesa tener noción de lo que ha pasado anteriormente. ¿Me entienden o no? Miren. De hecho creo que lo voy a activar un poquito más suavecito. Voy a poner solamente uno para atrás o dos para atrás. Entonces a mí lo único que me interesa es saber dónde estaba la capa en el frame anterior y cómo ha cambiado el frame. Eso es lo único que me interesa. Entonces acá, por ejemplo, si yo comparo, puedo ver que el personaje se agachó, ¿cierto? Y que la capa estaba más o menos agarrada como aquí. Y considerando las arrugas, yo puedo imaginarme que esto bajó más o menos así, ¿o no? ¿Y qué pasó con la capa? Recordemos que por principio de overlapping, mientras más lejos estoy del movimiento principal, más me voy a demorar en reaccionar al movimiento principal. Entonces esto probablemente no va ni siquiera a cambiar. Esto tal vez va a cambiar un poquito. Entonces, si yo lo veo, va a estar haciendo como... ¿Se fijan? ¿O no? Está como doblándose un poquito nomás. Voy a pintar la parte interior para que se diferencie de la parte exterior. Y luego voy a seguir haciendo lo mismo con todos los frames. En este caso, tengo que cortar primero el frame. Acá hay un problema, este frame está en 1, 2, está en 3, ¿cierto? Y tal vez yo no voy a querer. Está en 3 porque yo quise exagerar la pose de la anticipación. Pero tal vez la capa va a seguir moviéndose después de que él frene. Entonces lo voy a cortar igual en 2. Lo voy a cortar en 2. Y aquí voy a dibujar. Oh, mi goma está gigante, espérate. Lo voy a cortar aquí en 2. De hecho voy a hacer incluso un poquito de overlapping con estas como colitas. Y aquí tal vez sí va a empezar esto a cambiar un poquito. Y luego acá va a haber un dibujo que va a estar en 1 nomás. Me voy a acercar un poco más para poder seleccionarlas bien. En que esto no va a cambiar, pero tal vez estas colitas se han movido un poquito, por ejemplo. ¿Se fijan o no? De modo que va a ser esto. Y tal vez esto va a haber caído un poco y va a estar empezando a afectar un poquito más esta cosa. Pero ahora empieza el trabajo de verdad. Acá el personaje se pega como un saltito en unos también. Y aquí ya tengo que empezar a flipear yo, a comparar mis dibujos y entender qué pasó acá, ¿cierto? Y esto se movió como hasta acá. Voy a exagerar esto con stretch para que se lea bien. La capa se va a pegar como una simple estirada, ¿cierto? Aunque acá miren lo que pasó. Para andar dibujando embalado, como que esto se va a mover hacia la izquierda, ¿cierto? Esta puntita. Y no hay ni una fuerza moviéndola hacia la izquierda, así que eso es un error.
¿Entienden a qué me refiero, no? Nada debiera moverse en una dirección a menos que sea empujado en esa dirección. Entonces nada ha motivado a la capa a moverse hacia la izquierda. Entonces ya no puedo todavía moverla hacia la izquierda. Yo solamente puedo moverla en la dirección que está siendo estirada. Y aquí ya empezamos con la locura. Esto está en 1, 2. Así que lo voy a cortar en 2. Lo interesante es que tenemos una pose como esta, que tiene un montón de spacing con respecto a la anterior y que era incluso un poco difícil de leer, pero acá la capa me va a servir para extender un poquito este arco. ¿Se fijan? Y que se lea mejor la curvatura con la cual el personaje salió. ¿Se entiende, no? Estoy extendiendo la línea de acción del personaje utilizándolo del lápiz. Voy a cortar de nuevo. Y acá vamos a ver que va a empezar a pasar algo a medida que el personaje empieza a frenar. Porque la capa ya se movió con este spacing. Por lo tanto, la capa va a tender a continuar con esa fuerza que se le fue entregada, independientemente de que el saco empiece a frenar. Entonces la capa va a subir. Y acá llegamos a un punto crítico, en que el spacing en que se mueve el saco es menor al spacing con el cual se está moviendo la capa. ¿Se fijan o no? Entonces, ¿qué va a pasar? La capa va a empezar a sobrepasar al saquito. ¿Entienden por qué o no? ¿Alguien no entendió esto? ¿Vamos todos bien? ¿Tú quieres que lo aclare un poco más? Fíjate que aquí yo ya le asigné una velocidad de spacing de cuánto como espacio por frame se debería mover la capita. ¿Cierto? Que acá se extendió un poco. Ahora yo esperaría que en el próximo frame la capa se mueva a esta misma distancia. Y como el saquito se va a empezar a mover menos que esa distancia porque está desacelerando, la capita va a empezar a pasar al saco. Y eso va a ser especialmente notorio en este dibujo, en el cual ya vamos a hacer algo como y aquí va a empezar a aplicarse un principio súper importante, que es lo que se conoce como la curva en forma de el movimiento en forma de ola. ¿Ya? El movimiento en forma de ola dice lo siguiente: si yo tuviese acá un péndulo, ¿ya?, que se está moviendo en esta dirección, el péndulo se está moviendo más o menos así, una como colita, ¿cierto? Esta colita se mueve como así. Esto se conoce como una curva en forma de C, porque es básicamente una curva con solo una sola curvatura, ¿se entiende, no? Como una pequeña C. Y esto se va a seguir moviendo del mismo modo. Sin embargo, hay un momento al final de esto en que vamos a ver que esto va a empezar a cambiar, porque ¿por qué? Porque la base de la colita ya se empieza a mover en esta dirección, ¿cierto? Pero la punta de la colita todavía no ha sido afectada por ese cambio de dirección. Entonces va a ocurrir un par de momentos en los cuales se está moviendo la punta y la cola en direcciones opuestas. ¿Me entienden o no? Y lo que va a significar eso va a ser que vamos a cambiar de una curva en forma de C a una curva en forma de S. ¿Me entienden o no? Una curva que tiene dos curvaturas. ¿Me siguen? Y esa curva en forma de S va a exagerarse y luego en algún momento va a hacer un látigo, va a hacer ¡cuac! Y va a quebrarse. De hecho, yo creo que se va a quedar un poquito más arriba en realidad. Entonces esto provoca un movimiento que es como tweak, back. ¿Lo ven o no? Tweak, back. Y este quiebre se conoce como el movimiento en forma de ola.
en el cual yo tengo una curva C, un instante en que se crea una curva S y luego latigueo a una línea de acción opuesta. Ese tipo de dibujo es la clave para los cambios de dirección en overlapping. Y es lo que está empezando a pasar ahora. ¿Se fijan? Que veníamos con una curva súper directa y se está empezando a quebrar esa curva en dos direcciones opuestas. ¿Qué pasa acá? ¿Este dibujo está repetido? Jaja. Voy a hacer unas pequeñas correcciones igual acá, porque esto está acá, esto está aquí, tenemos este repetido, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a tomar este, lo voy a poner como por acá, y voy a tomar este, lo voy a poner como por ahí, vemos cómo quedó el ojo, me quedó mal al ojo. Este estaría como por acá en verdad. Me quedo un poquito fuera del arco, lo corrijo inmediatamente. Y el problema es que ahora que hice eso nos va a faltar un in-between acá, pero que lo voy a corregir inmediatamente. El trabajo que estaba utilizando como base venía con algunos problemas de spacing y preferí simplemente corregirlo en dos patadas antes que andar acarreando errores, porque sí, 1, 2, 3, 4. Ah, y aquí hay unos errorcitos de timing. Chan, chan, chan. Recuerden que a veces en Photoshop, cuando yo empecé trabajando a 30 frames por segundo y después me cambié a 24, ocurren algunos errores en que quedan algunos dibujos en fracciones de frames, que no se puede reconocer porque el marcador debiera calzar siempre con cuando acaba un dibujo. Si tenemos de esos dibujos con errores, la forma más fácil de corregirlo es simplemente extender el error hacia atrás y luego hacer un corte y eliminar la copia que quedó con el error, ¿ya? Entonces, ¿en qué estaba yo? Yo estaba alargando, estaba poniendo un in-between falso entre este y este, ¿cierto? Entonces tengo este dibujo. Está dos veces. Sí, está en cuatro. Se voy a hacer una copia de este. Y la copia voy a básicamente transformarla en una especie de in-between. Y lo voy a deformar un poquito para que no sea tan aburrido. Puse comando T para transformar. Ahora voy a hacerle clic a deformar. Y haciendo deformar voy a refinar un poco, asegurarme que el spacing quede apropiado entre cada pedacito del monito. Y ahora vamos a ver nuevamente cómo está funcionando. Ah, se me olvidó apagar el papel cebolla. Se ve más o menos fluido, ¿no? Vamos a ir trabajando con la capita. ¿Sabes que tal vez la empecé a quebrar un poco muy antes? Veamos, pongo así, 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 así. No, está bien que se pase. Exagerémoslo. Entonces vamos a seguir haciendo nuestros overlappings. ¿Sabéis que creo que voy a retroceder un par de dibujos? Creo que lo exageré muy antes y lo voy a exagerar más después. Esta lo voy a mantener un poquito más todavía con velocidad.
Voy a empezar a hacer el cambio desde acá mejor. Voy a quitar un poquito de papel cebolla para que puedan ver mejor lo que estoy haciendo. ¿Lo hice, no? Sí. No, no lo hice. Ahí está. Y voy a dibujar el resto con un poquito menos de detalle para que puedan, para no demorarme 1.000.000 de años. Esto se parece un poquito como lo que hacía la capita de Mario en Mario World, ¿se acuerdan? Que hacía como una forma como esta. Tal vez no se acuerdan porque son unos cabros chicos, pero para mí está grabado indeleblemente en mi mente. Entonces aquí va a empezar a aparecer el principio clave del overlapping, que tiene que ver con que la pose alta de la capa va a llegar en un frame distinto a la pose alta del saquito. Y recién por acá va a estar apareciendo la pose alta de la capa. ¿Se fijan o no? Y acá va a empezar a aparecer momentos en el cual la capa es tirada está empezando a ser como tirada por el saquito hacia abajo. La capa se va a estirar, claro. Oh, me eché mi hermoso pincel porque apreté el botón para cambiar el pincel por defecto. ¿Sabéis que acá voy a hacer algo, un truquito igual? Voy a hacer que ahora la capa haga una especie como de latiguito cuando él cae, que a veces se ve bien. Miren. Puede ser como que la capa quede encima. ¿Mm? Así como que la capa lo cubría. Pero este dibujo también está duplicado. Este lo voy a eliminar nomás. Sí, que te caiga encima de la cabeza. Claro, podríamos hacer cosas divertidas como esa. Y acá va a pasar algo interesante. Acá vamos a empezar a aplicar los principios. Dejamos de hablar un poco de overlapping como tal y empezamos a hablar del concepto de follow through. Es decir, el saco ya llegó a su destino, ¿cierto? Pero vamos a ver que la capita tiene que hacer toda una especie de resolución de fuerzas que va a ser medio compleja de definir y que va a durar más que la resolución de fuerzas del saquito. Lo aplastamos así. Lo subimos como hasta acá. Voy a apagar un poco el papel cebolla y voy a flipear para asegurarme que me quede bien. Esa posición. Y ahora lo voy a activar de nuevo. Pero un poco más chiquitito igual. ¡Oh! Que apreté a esto.
Y ahora viene el concepto que les decía yo, como de follow through, en que básicamente esto va a tener toda una resolución de fuerzas, en que básicamente lo que voy a hacer yo es hacerla caer de a poquito. ¿Se fijan o no? Y esto me va a tomar un par de dibujos nomás a resolverlo. Algo como eso. Entonces en el fondo lo pude resolver razonablemente rápido. Probablemente tenga algunos errores por haberlo hecho así al ojo. Pero podemos ver al tiro. No, sin papel cebolla. Podemos ver al tiro a simple vista cómo se aplican, cómo se mueve de esta forma como distinto, ¿no? Entonces, ¿qué claves hay? Primero, acá abajo, el saco, la capa no empieza a moverse hasta que se le aplican fuerzas, ¿cierto? Después, acá arriba, una vez que la capa recibe cierto como espaciado, cierta velocidad espaciado, debiera mantener esa velocidad espaciado, lo cual va a provocar que en algunos momentos pase al saquito, ¿cierto? Tercero, el punto alto de la capa no es el mismo que el punto alto del saquito. Y cuarto, se va a generar esta especie de como curva en forma de S. ¿Se fijan que es súper importante? Que va a generar este como latiguito. Fíjense que acá yo la quebré en direcciones distintas. Y luego viene solamente la resolución. La resolución es súper importante para que sienta que tiene un peso distinto. Y el trabajo final nos quede como bien fluido. ¿Se entiende lo que tienen que hacer o no? Sí. Entonces, te lo voy a guardar como esto, y voy a cerrar el video para dejarlo subiendo al YouTube. Gracias por la atención ininterrumpida.